Bueno, ya. Bien. Bueno, mucho gusto a todos. Les repito lo que les he dicho a los demás grupos. En la plataforma ustedes deben tener sus módulos o bueno, ya ustedes si no los han adquirido, los adquirirán. Todo el material que les voy a estar presentando y que les voy a tratar de transmitir está en los módulos de ustedes, ¿ya? Quiero que tengan siempre a mano un cuadernito o una libreta de sus apuntes o páginas, como ustedes quieran, sí, tengan su cuadernito a mano. Ese es el diario de ustedes para biología. ¿Okay? Entonces, allí van a anotar, van a poner fecha del día que tenemos las videoconferencias y de la presentación de la clase. Entonces, ustedes cualquier pregunta, cualquier término que no comprendan o que no me explique bien, entonces ustedes lo anotan para luego investigarlo, para estudiarlo más a fondo, para compararlo con el módulo, para buscarlo, o si hay un término nuevo que yo les haya dado, pues allí lo anotan. En biología es una secuencia de conocimientos, una secuencia de conceptos. Vamos a ver entonces, voy a abrir aquí un PowerPoint que creo que es el de ustedes y les voy a mostrar pantalla para iniciar entonces con ese primer módulo. Si es este, ahorita abren su micrófono y me dicen si pueden ver pantalla. ¿Pueden ver la pantalla mía? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a ver entonces, presentarles. Aquí está. Bien, esta es la unidad número 1. No le voy a habilitar como presentación porque si ingresa alguien más, pues entonces no, tengo que eliminarlo, tengo que salir de allí. Bien, ¿cuál es el primer tema de ustedes? Genética. Conceptos básicos de genética. ¿Quién sabe qué es la genética? ¿Qué recuerdan ustedes qué es genética? Es la ciencia que estudia el código y la herencia del ADN. Eso mismo, eso mismo. Ciencia que estudia herencia, ciencia que estudia el código genético, estudia el ADN, ciencia que se encarga del estudio de la herencia. Eso implica todo eso que usted acaba de decir. Bien. Términos que ustedes deben reconocer para aprender algo acerca de lo que es genética. Genética propiamente dicho, ciencia que estudia la herencia. Dentro de la genética, esa herencia se transmite a través de los genes. ¿Y qué son los genes? Genes son unidades de la herencia, son fragmentos de ADN. Cuando decimos fragmentos de ADN no quiere decir pedacitos, no. El ADN es una molécula, por supuesto que está dentro de la sangre, dentro de las células del cuerpo, de cualquier célula del cuerpo se encuentra el ADN en el núcleo de la célula. Ese ADN es una molécula sumamente grande si la comparamos con otras. No se ve a simple vista, pero es sumamente grande. Y un fragmento puede estar formado por cientos y cientos de moléculas que forman el ADN. ¿Ya? A eso nos referimos con fragmento. ¿Qué son los genes? Unidades de la herencia, fragmentos de ADN. Esos son los genes. Este es otro término que debe estar clarito. Y por supuesto que genes viene de genética. Ácidos nucleicos, importantes moléculas para el estudio de la genética. Precisamente en genética, ¿qué se estudia? El ADN. Hay dos tipos de ácidos nucleicos. ADN presente en el núcleo de células eucariotas y disperso en células procariotas. Ahorita vamos a repasar, a recordar. Estos son términos que ya ustedes deben reconocer. Y si lo pueden anotar por allí, pongan recordar qué son células eucariotas y qué son células procariotas, para poder entonces asimilar mejor los términos. Y el ARN es el otro ácido nucleico. Tiene diferente función que el ADN, pero el ADN depende directamente del ARN, ¿verdad? Voy a pasar de aquí, como aquí mencionamos células procariotas y eucariotas, vamos a pasar acá a una imagen, aquí ahí la tienen también en su PowerPoint, pero vamos a pasar acá a una imagen de otro PowerPoint de materias que ya ustedes han visto. Miren, esta es una célula procariota.
procariota quiere decir que no tiene un núcleo propiamente dicho, que es la estructura central en la célula, pero sí tiene ADN. Todo eso ustedes, si pueden, lo anotan, ya sea que sus anotaciones sean en las notas del celular o sean en un cuaderno. Bien, entonces, les muestro. Esta es una molécula procariota. ¿Quiénes son las procariotas o procariontes? También se les dice, las bacterias. No tienen núcleo, pero sí tienen material genético, ¿ves? Se le llama nucleoide allí dentro. Esta es la manera de repaso. ¿Quiénes son las células eucariotas? Células que sí poseen un núcleo central, cerrado, tiene una membrana nuclear. El ADN está allí adentro, no está disperso en la célula. Esas son las células eucariotas, las que sí poseen un núcleo. Son célula vegetal y célula animal. Esta es la animal, esta es la vegetal. Ya esto es repaso para ustedes. Este es el núcleo de la célula vegetal. Ya, entonces acá, en la presentación de ustedes, aquí les puse una imagen de célula eucariota y célula procariota. Esta es una célula animal, posee un núcleo central, allá adentro está el ADN, y en la procariota, que es la bacteria, no hay núcleo, pero el ADN está ahí, ¿ves? Está disperso. Sí tiene ADN ahí disperso. Entonces, bien. ¿Qué son células? Unidades básicas de todos los seres vivos. Esa es otra palabra o término que ustedes deben tener. Unidad básica, funcional y estructural de todos los seres vivos. Bien. Los virus no entran como células propiamente dichas. Se los puse aquí para ver las diferencias. Y las bacterias son procariotas, son estas. ¿Por qué los virus no entran como células propiamente dichas? Porque no tienen una forma de reproducción como las células eucariotas y procariotas. No entran como un ser vivo, pero son ADN, son moléculas. El virus es una molécula. Por eso es el éxito del virus para poder erradicarlo. Es muy difícil. Miren ahorita lo que pasa con el COVID. Con el COVID lo que está sucediendo. El virus es muy difícil de erradicar, porque una molécula es más difícil de erradicar que una célula o un ser vivo, ¿verdad? Entonces, vamos con otros términos. Código genético, conjunto de reglas que define cómo se traduce la secuencia de nucleótidos de ARN. Bien, código genético viene siendo lo que representa todo nuestro ADN. Todo nuestro ADN en nuestro organismo. El código genético va a variar de un organismo a otro. El conteo de moléculas o de la secuencia en el ser humano es sumamente diferente que en el chimpancé, que es un primate. Nosotros también somos primates, ¿verdad? Pero con otras características superiores. Bien, entonces, eso es código genético. Vamos a minimizar esta imagen. Ese código genético y todo nuestro ADN va a pasar por un proceso o una secuencia de procesos dentro de la célula para poder transmitir esa herencia que hablamos al inicio. ¿Cómo se transmite? Por medio de traducción, por medio de replicación. ¿Qué es la traducción? Es un proceso del ADN que traduce la secuencia de una molécula de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Miren, ustedes aquí ven procesos y más procesos. Simplemente la traducción es la que ayuda a que se formen las proteínas que forman el ADN, porque sin proteínas no hay ADN dentro de una molécula, dentro de una célula. Sin proteínas no hay ADN. Y la replicación viene siendo el proceso que duplica la molécula de ADN. Este es el más importante. Y se lleva a cabo, esta duplicación se lleva a cabo en la división de la célula, que también es otro proceso que ya ustedes previamente tienen que haber visto, pero ahorita vamos a repasar. La duplicación celular puede ser de células somáticas y células sexuales. Y ahorita les explico.
Esto es lo que es duplicación. Esto es una molécula de ADN. Esta que está aquí enrollada es una molécula de doble hélice y aquí comienza a duplicarse. ¿Quiénes ayudan a que se separe? Las enzimas. No vamos aquí a ver enzima una por una, pero las enzimas ayudan a que se separen, se separen, se separen. Una vez separado, el ARN ayuda a hacer una copia de la hélice que hace falta para cada cola de esta, para cada espacio. Y se forman, miren que aquí hay una y dos moléculas. Al inicio es una, se abre, parece como un zipper, que usted abre un zipper, el ARN copia los aminoácidos y los coloca allí. Y lo coloca en este otro brazo, entonces moléculas hijas. Es por eso es que es uno de los procesos más importantes, la duplicación del ADN. Hasta aquí estamos, solo estamos dando características generales de lo que es la replicación o duplicación del ADN. ¿Tienen preguntas, jóvenes? ¿Ninguno? Eso sale en el módulo. Es que yo no he Esto tenido está en el tiempo. módulo. Sí, Bueno. está en el módulo. Y esta presentación ustedes la van a tener en la plataforma, ¿ya? Ok, gracias. ¿Ah? Buenos días, profesora. Una pregunta. Entré un poquito tarde porque no me recibían la llamada. ¿En qué página está esa explicación que usted está dando? Ajá, eso está en la primera unidad. La primera unidad les habla de traducción y de replicación. Ajá. Ya la De encontré. traducción. Ajá, ok. Entonces, ¿qué hago yo? Que yo les estoy, con esta presentación, es un material de Profe, apoyo para que ustedes disculpe, estudien. es que no entiendo bien la diferencia entre el ADN y el ARN. Si me Ajá. puede explicar un poquito mejor. Ok, hay mucha diferencia entre ADN y ARN. No estamos viendo diferencia entre ellos dos, pero sí las hay, ¿ya? Yo les puedo decir, ustedes las pueden anotar allí. Esa parte debe estar allí en el módulo, pero igual lo podemos poner aquí. Diferencias entre ARN y ADN. Vamos a hacerlo así. ¿Okay? Vamos a poner por lo menos 4. Ya que lo dijo, voy a hacerlo aquí. No lo vi en la primera unidad, pero sí es importante. Esto es parte de la estructura de ambos ADN. Ambos son ácidos nucleicos, que quede claro. Tienen diferentes características y diferentes funciones. Y diferentes funciones. Por ejemplo, las hélices. Las hélices que lo forman. El ARN tiene solamente una hélice. El ADN tiene 2 hélices enrolladas. Tiene 2 hélices enrolladas. ¿Okay? Bien. Función. El ARN se encarga de formar proteínas y transporte de esas proteínas. ¿Para qué? Para entonces ayudar a que el ADN se duplique. Así ayuda a que el ADN se duplique. Bien, y el ADN tiene exclusivamente la función de la herencia. ¿Okay? Forma los genes, lo que dijimos al inicio, el ADN forma los genes. Bien. La forma, el ARN es lineal, porque es una sola hélice. Y el ADN es su forma de hélice. Vamos a poner aquí como una escalera enrollada. Escalera enrollada. Es como si ustedes enrollan una escalera formada por 2 líneas, ¿ya? Escalera enrollada. Nucleótidos. Ahorita les explico qué son nucleótidos. Los nucleótidos son las moléculas que forman el ADN. El ARN, esas moléculas de nucleótidos están formados por
ribosa, que es un azúcar de 5 carbonos, formada por las bases que son adenina, guanina, citosina y timina. Un grupo fosfato y el ADN está formado por desoxirribosa. Ese es el azúcar de él, azúcar de 5 carbonos, formado por sus bases. Estas bases son, a diferencia del ARN, hay una que es diferente. Y aquí me equivoqué, aquí es uracilo. Y acá en ADN es timina. Adenina, guanina, citosina y timina. ¿Ya? La timina era de acá. Bien, y también tiene un grupo fosfato dentro de otras estructuras, dentro de otros enlaces que poseen ambos. ¿Hasta aquí vamos claro? Esas son las principales diferencias entre ARN y ADN. Sin embargo, jóvenes, ambos trabajan juntos. El ADN no existiría sin el ARN. ¿Por qué? Porque al formar proteínas y transportarlas, entonces va hacia el núcleo y lleva esas proteínas para la duplicación del ADN, porque el ADN está formado por bases nitrogenadas, los dos, ¿verdad? Bases nitrogenadas, y esas bases son las que son la base de las proteínas. Entonces, y esas proteínas son las que hacen el código del ADN, el código. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos claros con este cuadro? Sí, profe, muchas gracias. Ajá. Entonces aquí, ¿qué son nucleótidos? Si se les pregunta qué son nucleótidos, son moléculas que forman los ácidos nucleicos. Si le pregunto cuáles son los ácidos nucleicos, ¿cuáles son ellos? El ARN y ADN. Exactamente, esos son los dos ácidos nucleicos que existen, ARN y ADN. De allí hay otras diferencias, pero no vamos a profundizar ahora mismo en ellas. El ARN puede ser de diferentes tipos, son 3 tipos de ARN. Y el ADN es uno solo, sin embargo, puede variar ciertas características en diferentes especies. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál dijimos que es la función del ARN? O sea, además de formar proteínas y transporte, ¿para qué ayuda? A ver con sus propias palabras, ¿para qué ayuda? A que se haga la copia de que va a formar el ADN. Ajá, exactamente. Forman proteínas para llevarlas al núcleo y para que el ADN pueda duplicarse. Si no, no hay herencia. Ustedes saben que la herencia es duplicación. Nosotros heredamos la mitad de toda esa información del padre y la mitad de la madre. Entonces imagínense que aquí lo importante que es el ARN para que el ADN funcione y exista la herencia. Si no, no existirían las características hereditarias. Por eso es sumamente importante. Bien, los procesos, ese proceso de duplicación es este. Fíjense aquí. Dijimos que el ADN es una cadena, una hélice. Este es el ADN, este que está aquí, ¿verdad? Se encuentra exclusivamente en el núcleo. Entonces, el ARN no, el ARN está también en el citoplasma de la célula. ¿Por qué el ADN se mantiene en el núcleo? Porque esta molécula es muy grande y no puede salir de allí. Entonces, ¿qué hace el ARN? El ARN hace todo el trabajo afuera, forma todas las proteínas, todas las moléculas que van a formar el ADN, hace copias, eso es un trabajo increíble que hace el ARN afuera, y entra entonces al núcleo. Él sí puede entrar porque es una cadena lineal, y lleva la información y es copiada aquí, ¿ven? Copiada, 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 y se forma entonces 1 y 2 cadenas de ADN, y así se va duplicando. ¿Dónde se lleva a cabo esto? En el proceso de reproducción celular. ¿Ustedes recuerdan lo que es reproducción celular?
reproducción de las células. Hay diferentes tipos de reproducción. Esto es repaso. Esta parte de repaso ustedes pueden anotar, pero esto no lo van a tener allí en el módulo. Pero para que complementemos un poco cómo es que se lleva a cabo esa duplicación del ADN durante la reproducción celular. Existen dos tipos de reproducción celular. La de células somáticas, soma es cuerpo, son todas las células del cuerpo, de la piel, de los músculos lisos, de los órganos internos, ¿verdad? Está en constante reproducción, si no, no podemos crecer y desarrollarnos. Un niño tiene esta reproducción millones y millones de veces en sus células durante el día, está en crecimiento, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Mitosis. Mitosis. Aquí en la mitosis son 4 fases. Dentro de esta fase hay duplicación de ADN. Se duplica el ADN idéntico. Aquí ustedes ven que el núcleo se divide, aquí el núcleo se separa, se divide y todo ese material se duplica. Allí es que entra a funcionar entonces el proceso de duplicación para que las dos células hijas tengan igualita información en mitosis. También hay otra reproducción que es de los gametos, o sea, de óvulos y espermatozoides, que es diferente a esta. Tiene las mismas fases, pero la diferencia es en que es en células sexuales, exclusivamente. Me congeló esto. Ok, es que estoy en la misma. Es esta. Meiosis. Se lleva a cabo reproducción de células sexuales o gametos, óvulos y espermatozoides. Son las mismas fases, profase, metafase, anafase, telofase. Y aquí en la profase 1, este es uno de los procesos más importantes de todos los seres vivos. La profase, los seres vivos que se reproducen por reproducción sexual, o sea, formación de óvulos y espermatozoides. La profase 1 lleva a cabo esa duplicación del ADN. Allí todos los genes se van a mezclar al azar. Al azar. Se forman 2 células hijas, luego nuevamente esas 2 células se dividen y se forman 4 células hijas, ya sean óvulos o espermatozoides, ovogénesis o espermatogénesis. Entonces, ¿por qué es importante? Porque así garantiza la herencia. Garantiza la herencia. Cada espermatozoide y cada óvulo tiene características diferentes. No tiene características iguales. Por eso es que ustedes ven que muchas veces 2 hijos son diferentes, tienen características, uno de papá, uno de mamá, ¿ya? Llega un espermatozoide y se une con un óvulo y ese no es la misma característica de ese hijo que el siguiente, porque se mezcló al azar durante esa división, ahí durante la duplicación. Bien, entonces regresamos acá. ¿Qué estamos viendo aquí? Términos generales de lo que es genética, por ahora. Ustedes pueden tomar apuntes, pero por ahora solo estamos viendo esto y repasando, ¿verdad? Cosas que ya conocimientos que deben tener. ¿Todavía pueden ver pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Entonces dijimos que la genética, ciencia que estudia la herencia, que los genes son esas unidades de la herencia, fragmentos de ADN. Aquí podemos agregar que se encuentran en el núcleo celular, en el núcleo de la célula. Se encuentran en el... ¿Entró alguien más? Ver aquí. ¿Entró alguien o salió? Bien. Se encuentra en el núcleo celular. Bien. Ácidos nucleicos. Dijimos que los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. ¿Pero qué son? Son moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas. ¿Cómo así orgánicas? Que tienen carbono en su estructura. O sea que tienen carbono en su estructura. Tienen carbono en su estructura. Bien. ¿Cuáles son los ejemplos de estos ácidos nucleicos? ADN y ARN. El ADN está presente en el núcleo celular y el ARN está presente en el citoplasma.
Eso lo pueden anotar allí. El ARN está presente en el citoplasma. Bien, hicimos un recorderis de lo que es célula. Célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Eso no se les puede olvidar. De todos los seres vivos. Y les di ejemplos de ciertas células. Bueno, el virus no es una célula y lo remarcan allí. El virus no es una célula. El virus está formado por moléculas. No es un ser vivo propiamente dicho. Porque no tiene las características básicas de los seres vivos. La bacteria sí es una célula, pero dijimos que es una célula ¿de qué tipo? ¿Que no tiene núcleo? A ver. Procariota. Procariota, exactamente, muy bien, procariota, está clarito. Bacteria, célula procariota. ¿Y las eucariotas, qué ejemplos vimos de eucariotas que sí tienen núcleo? Aquí hay una. Célula animal y vegetal. Exactamente, muy bien, exactamente. Célula animal y vegetal. Estos son conceptos básicos. Ustedes deben tener. Ponerle tilde a esto. Muy bien. Entonces, continuamos aquí. Hablamos del código genético. El código genético son reglas que definen cómo se traduce una secuencia de nucleótidos. En general, el código genético es el conteo de todos los genes que tiene una especie. Un código genético no es igual a otro dentro de las especies. El del ser humano muy diferente al de primate, al de chimpancé, les dije, igual al de una mosca, es muy diferente. Hay código genético para todas las especies. Bien, y hablamos de dos procesos sumamente importantes dentro de una célula que lleva a cabo el ADN o los ácidos nucleicos. Traducción y replicación. Traducción, proceso de traducir la secuencia de moléculas de ARN mensajero a secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Esto es lo que hace el ARN para ayudar a que exista replicación. Y la replicación es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. ¿Ya? Sin traducción no hay replicación. Eso que les quede claro. Eso fue lo que hablamos aquí. E hicimos el cuadro de lo que es diferencia entre ARN y ADN. Esto no lo he visto en el módulo, quizás ya ustedes lo leyeron y lo vieron, no lo sé. Recuerden lo que es un nucleótido, una molécula que forma los ácidos nucleicos. Existen moléculas básicas en todas las moléculas. Por ejemplo, en las proteínas también existen moléculas básicas que tienen otro nombre. ¿Ya? Eso lo veremos en lo que son moléculas orgánicas e inorgánicas. Bien, estos son los, creo que esto está en su primer módulo, sí, esto está en el primer módulo. ¿Tienen preguntas hasta aquí, jóvenes? Vamos a ponerle hasta aquí. Yo le subí este. No, profe. Ajá, yo lo actualizo. Ninguno. Bien, ahora, con respecto a genética, a ver quién recuerda quién es el padre de la genética. Mendel. Ajá, está clarita. Gregor Mendel. ¿Y usted recuerda qué hizo Gregor Mendel? Él practicó lo que era en plantas de guisantes, creo que era. Ajá. Lo que era, cómo se transmitían los genes, ¿no? Exactamente, cómo se transmitían las características genéticas de una planta de guisante. Él era un monje griego, un monje que vivió en un monasterio, y Gregor Mendel era botánico y era investigador. Y él tenía un cultivo de guisantes y comenzó a observar que unas plantas nacían con unas características y otras con otras, y de allí vienen las leyes de Mendel. Existen las leyes mendelianas y las no mendelianas. Las no mendelianas surgieron después, con otros científicos. Y ustedes saben que Gregor Mendel nació el 22 de julio, en aquella época. De 1822. Ah, sí.
Y esa es mi fecha, 22 de julio. Lo digo por eso. A ver, entonces. Bien, ¿alguna otra pregunta? No vamos a ahondar más ahorita en lo que es los cruces de Mendel. Eso los vamos a ver un poquito más adelante porque eso es una clase completa, ¿verdad?